Yo tenía esta pregunta para el final, pero en vista de la rueda de prensa que acaba de terminar, voy a empezar por ese tema. Se especularon cosas con la publicación que hizo Panama Post acerca de una denuncia sobre presunta corrupción en el manejo de unos recursos vinculados al tema Colombia, ayuda humanitaria, etc. De hecho, la publicación lo vincula directamente con la ayuda humanitaria. Sin embargo, usted ha aclarado hoy, pero también el fin de semana, que una cosa es los recursos que estas personas estaban manejando, otra cosa distinta son los recursos vinculados con la ayuda humanitaria, que ustedes no manejan recursos públicos, además una cosa que hemos sabido anteriormente, que estas personas además estaban siendo investigadas, que el embajador Calderón Berti está hablando de la situación, que se ha presentado o se va a presentar en horas una denuncia ante el Ministerio Público colombiano, etc. O sea, usted ha tratado de ser lo más claro posible con el tema. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hay? ¿Qué cree usted que hay detrás de esto, en torno a esto? Justamente unos días antes de la llegada de la alta comisionada de los derechos humanos hacia esta publicación, ¿qué pudiera haber allí en torno a este? Mira, puede haber un poco de desinformación, para empezar, de los términos. Una cosa es la emergencia humanitaria, la ayuda humanitaria, las donaciones de los países, lo recaudado por el concierto, por ejemplo, que tiene una fundación muy clara que además en su página web explica cómo utiliza los recursos. Entonces, quiero pensar que primero es desinformación, o sea, de los términos, del uso o de la proveniencia, o de dónde provienen, mejor dicho, estos recursos. Entonces, yo creo que es lo primero que hay. Entonces, es un poco importante aclarar, o sea, estos elementos, a pesar de que lo hemos dicho muchísimas veces, pero creo que es importante de cara sobre todo al país. Yo creo que a diferencia de nuevo al régimen, o sea, nosotros con un artículo y una denuncia, sencillamente rendimos cuenta, damos la cara, le decimos al país con claridad. También debemos decir que es un reto, pero como tú bien lo sabes, los canales de comunicación para conocer son cada vez más complicados. Entonces, también es un reto para nosotros poder no solamente explicar, sino rendir cuentas en definitiva a Venezuela, y que esto sirva entonces para rendir mejores cuentas al país. Esto sirva entonces para que el ciudadano busque mejor información, para que esté cada vez más orientado a información dura. Entonces yo creo que eso nos puede servir para impulsar lo que somos en definitiva, es decir, una generación que rinde cuentas, que da la cara, que va hacia adelante, que no tiene miedo de dar la cara, que ante una denuncia vamos, cosa que es distinta a lo que nos ha pasado durante 20 años. Nosotros nos prohibieron investigar en el Parlamento Nacional, a pesar de eso lo hicimos, hemos demostrado los casos de corrupción. El régimen tiene meses tratando de desprestigiarnos, de publicar información falsa, y no lo ha logrado porque damos la cara, porque rendimos cuenta y porque hacemos cosas como esta, que ante la presunción de mal manejo de fondos provenientes, en este caso de privados, pero también somos los que tenemos que rendir cuenta, porque es ayuda que con mucho sacrificio gente ha ayudado a aliviar la crisis, en este caso de los militares en Cúcuta. Bien, era una pregunta, como le dije, por la precisión, porque venimos de una extensa rueda de prensa sobre el tema. No quisiera que perdiéramos el tiempo que tenemos en este tema. Quiero hablar, primero fue Noruega, ahora es Suecia. Ha habido, o hay, desde el 23 de enero hasta acá, ha habido una serie de intentos, esfuerzos, etc. En Suecia, además, se sabe, está presente la participación del Vaticano, del Papa. ¿Cuáles son los avances en estas conversaciones? Avances concretos. Yo creo que lo importante en este caso, Grupo Internacional de Contacto, Noruega, Suecia, Grupo de Lima, Estados Unidos, Comunidad Europea, otros países aliados, lo importante es ver esto como un todo, que es una ofensiva internacional. Para nosotros, ¿qué es lo importante? El cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Entonces, para nosotros, todos los esfuerzos a nivel internacional deben estar direccionados a lograr el objetivo en definitiva de Venezuela. ¿Cómo lo hemos aproximado? Bueno, con la presión diplomática del Grupo de Lima, con el apoyo importantísimo de los Estados Unidos a través de acompañar la protección de los activos, las sanciones a funcionarios violadores de derechos humanos o corruptos, el acompañamiento de Europa y el reconocimiento político, el Grupo Internacional de Contacto aproximando una solución, Noruega queriendo mediar, Suecia tratando de acercar
a países que pueden ser determinantes de cara al cambio en Venezuela. Entonces para nosotros es una gran estrategia de ofensiva internacional para lograr el cese de la usurpación. ¿Qué falta conseguir con la comunidad internacional? Mira, yo creo que, por ejemplo, y lo anunciaba Europa hace unos días, probablemente sanciones a través de Europa, por ejemplo, para que no puedan bypassearlas, para que no sigan gastándose indiscriminadamente el dinero de los venezolanos desde Europa, es decir, tratando de bypassear. Pero eso sería interesante. Yo creo que sería interesante poner énfasis en la urgencia del cambio en Venezuela. Hoy para los venezolanos el tiempo importa. O sea, hoy perdemos vida todos los días, hoy hay persecución, hunden y arrastran al país a un hoyo muy grave. Entonces, ¿qué faltaría? Bueno, algunos elementos de precisiones y definiciones, en definitiva, de qué hace falta de cara a la elección realmente libre. En horas llega a Venezuela Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Me imagino usted tiene una agenda preparada con ella. Me gustaría saber un poco qué lleva esa agenda, pero además también me gustaría saber qué logra Venezuela en materia de derechos humanos con esta visita. No en términos de triunfo, si triunfó el gobierno, si triunfó la oposición. Creo que la visita de una persona que defiende los derechos humanos o que es garante de los derechos humanos no es un logro para un país, su visita, pero un triunfo. Pero ¿qué logra Venezuela? Yo creo que de cara a esta ofensiva, digamos, internacional, creo que es obvio que ante una dictadura hace falta la presión interna, la presión internacional. Por ejemplo, tenemos la Asamblea General de la OEA en los próximos días. Creo que es muy importante también la visita de la alta comisionada de derechos humanos en Venezuela. Creo que deja claro la grave violación de derechos humanos en Venezuela. Entonces yo creo que más allá de diagnóstico, o sobre diagnosticar el país, que yo creo que es evidente la crisis humanitaria, incluso definida así en el informe preliminar que se presentará desde la ONU, yo creo que hay que aproximar de nuevo soluciones. Yo creo que ya de nuevo el país no aguanta más. El país tiene un esquema ya al borde de la catástrofe humanitaria, que es un término más utilizado por la ONU, y debemos nosotros aproximar soluciones para la crisis que vive nuestro país. Nosotros esperemos que más allá de las reuniones podamos con la alta comisionada aproximar soluciones. ¿Qué soluciones le va a presentar usted? El cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. ¿Cómo aproximar a eso? Que todos sabemos que es la solución para Venezuela. Maduro no va a recuperar confianza, no va a recuperar apoyo popular, no va a tener nuevos inversionistas en Venezuela, no puede solucionar la crisis hospitalaria que él creó. No sé, creo que ya es claro a nivel mundial que la elección libre, realmente libre, es decir, debe ser la usurpación, debe haber una transición, es fundamental. El gobierno de Nicolás Maduro juega como suele hacer con este tipo de visitas, con la especulación, con la manipulación, y anuncian o filtran a los medios de comunicación que pudiera ocurrir que liberen algunos presos políticos. Eso tiene realmente una repercusión importante más allá de que obviamente... Yo creo que esa es la evidencia, eso es la evidencia de que tienen presos políticos, de que son una dictadura, o sea, incluso es hasta torpe. La filtración que hace el régimen de Maduro es el reconocimiento implícito y explícito ya en este punto de que lo que tenemos años denunciando de la persecución política, de los presos políticos, de la tortura, es una realidad. Hay 19 puntos en el informe preliminar de las Naciones Unidas que incluye incluso la situación de desplazados venezolanos o refugiados en la frontera, trata de blancas, libertad de expresión, persecución política, la situación hospitalaria, la situación por supuesto, con los medios de comunicación. Mira, es realmente una tragedia. Por eso digo que el diagnóstico creo que está muy claro. Hay que pensar en buscar y aproximar soluciones urgentes que necesita nuestro país. Cambiamos de tema, aunque todos los temas conducen al mismo punto, me parece. Usted ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, lo ha dicho varias veces, sin embargo, estamos claros en que no es tan así, no todas las opciones están sobre la mesa. Porque hablar de intervención militar, por ejemplo, de otro país es un asunto bien complejo. No es solamente que Venezuela lo solicite, sino que esos otros países estén en disposición de hacerlo, pero además, en caso de que estuvieran en disposición de hacerlo, las heridas, históricamente lo podemos ver en otros países, con otros ejemplos, las heridas que una intervención militar dejarían en nosotros serían muy graves, muy delicadas, muy difíciles de cerrar. Entonces creo, y eso usted lo sabe, sabemos que lo sabe, creo que no es verdad
todas las opciones están sobre la mesa. ¿Cuáles son las opciones que están sobre la mesa? A ver, yo creo que hay tres posibles soluciones a este conflicto. Realmente lograr la elección libre, luego el cese de usurpación del gobierno de transición, tener una elección realmente libre que abra las compuertas a Venezuela de la democracia, de la libertad, de la reconstrucción económica. Una transición sui generis, lo que pasó en el 58 en Venezuela, por ejemplo, y una salida de fuerza. La salida de fuerza puede ser local o con cooperación internacional. Y digo cooperación porque la intervención hoy existe en Venezuela. La presencia del ELN, la presencia de militares cubanos, la presencia incluso de los aviones militares rusos que hubo en Venezuela. Hay una especie de intervención hoy en nuestro país que incluso el régimen utiliza como anillo de seguridad. En la frontera, en Caracas, a nivel de inteligencia, el nivel de seguridad más cercano de Maduro es cubano. Eso ya no es un secreto para nadie. Entonces, esas son las tres opciones que tenemos. ¿Cuáles son las palancas entonces para empujar las opciones? O sea, por eso decimos todas las opciones están sobre la mesa. Bueno, la presión local, las reivindicativas, la calle. Entonces, no podemos permitir que se normalice una crisis como la que está hoy en Venezuela. Lo segundo es la presión internacional, lo hemos dicho, y con la posibilidad de cooperación también. O sea, todos sabemos que es una opción, pero que está, que existe, que la mejor es la que sea más rápida, con menor costo social, que genera estabilidad y gobernabilidad, y sabemos que cada una tiene sus connotaciones. La tercera palanca de cambio nuestra es el desarrollo del plan país, el ejercicio de la mayoría, el ejercicio de la mayoría y de la constitución en Venezuela, es decir, las funciones que hemos ido reclamando ejecutivas en nuestro país. Y luego hablar de las Fuerzas Armadas. O sea, yo creo que hay una opción de garantías, de amnistía que debemos construir como sociedad, no solamente de cada Fuerza Armada, sino por el peso que tienen hoy de cara al sostenimiento del régimen. Entonces, en ese marco de las opciones de solución que tenemos, la elección libre no es esa usurpación, no es la transición, digamos, sui generis, la catalogo de esta manera porque sucedió en Venezuela, pero pudiera también ser una opción, y las opciones de esfuerzo, que son siempre las más extremas, digamos, pero que son una opción que responsablemente también tenemos que considerar, porque si el régimen pretende perpetuarse de manera irregular, pretende meternos presos a todos, censurar a la prensa, a la poca prensa libre que queda en el país, es una alternativa. Por eso decimos siempre, todas las opciones están. Pero para que haya una salida de fuerza, no solamente tendría que haber la participación de otros países, de intereses. Por eso, porque yo decía, puede ser local o con cooperación. Exactamente. O sea, ¿cuál es la que queremos nosotros? Que yo creo que ahí es donde está la clave, la que estamos trabajando. ¿Cuál es la que nos interesa? La que tenga menor costo social, la que genere estabilidad y gobernabilidad. Que en el corto plazo es poder producir la elección realmente libre. Pero en estos casos el régimen juega, ¿verdad? Porque en definitiva ellos van a decidir la opción, paradójicamente, el régimen que secuestra hoy el poder, como parece una especie de secuestro de banco. O sea, ellos van a decidir cuál va a ser la mejor opción, no la mejor, perdón. Ellos van a decir la opción en definitiva que vamos a utilizar. Nosotros vamos a implementar todas las que podamos. Ahora, para que cualquiera de estas tres opciones, elecciones, una vez que se hace la usurpación de elecciones libres, o una salida sui generis como la define usted, o una salida de fuerza ocurra, tiene que ocurrir en el país una cosa que aún no ha ocurrido, que es que las Fuerzas Armadas definitivamente se pongan, para usar sus palabras, del lado del pueblo. ¿Usted ha logrado tender puentes reales con miembros, con funcionarios y altos funcionarios, además de las Fuerzas Armadas? Sí, hemos trabajado intensamente en todas las áreas y vamos avanzando. O sea, evidentemente hoy no ha sido suficiente, tenemos que lograr que lo sea. ¿Qué falta? Seguir avanzando, seguir construyendo garantías, seguir construyendo una forma de transición, seguir sumando gente. El tema de comunicación es muy complejo por la persecución que existe. Es un entramado de 20 años que debemos lograr, de dictadura, que debemos lograr vencer. ¿Por qué no ha sido posible convencerlos de la ley de amnistía? Hace falta la mejor comunicación, hace falta exponer también las garantías, porque reconocen amnistía y garantías hay que exponerlas de manera más clara, dibujar su rol en la transición y en definitiva hay momentos que son decisiones personales, ¿no? O sea, de dar un paso y ponerse del lado de la Constitución, como lo han hecho muchos, también debo decirlo. Lo que sucedió en La Carlota, los militares de Cúcuta, los sargentos de Cotiza, lo que sucedió con Christopher Figuera, con Hugo Carvajal. Es decir, ahí está pasando algo evidente, el deterioro que hay y el descontento que existe no solamente en la sociedad civil en general, sino por supuesto también en las Fuerzas Armadas. Entonces hay que insistir en ese camino. Aunque cuando usted sale de Caracas a sus giras por otros estados, la movilización es importante y
muy importante, de mucha fuerza. Lo vimos ayer y el fin de semana completo en el estado de Mérida, por ejemplo, movilizaciones masivas de personas en un estado bien complicado, bien deprimido, con una situación bien delicada, como la inmensa mayoría de las regiones del país. En Caracas, la percepción, cuando salimos a la calle y pulsamos a la gente, la percepción es de que la calle se enfrió. La calle se enfrió. ¿Hay alguna movilización preparada para los días en que la alta comisionada de los derechos humanos para Naciones Unidas esté en Venezuela? ¿Cuáles son los planes en ese sentido en las próximas horas, en los próximos días? Continuar con la propuesta y la presión de Canarias. A ver, Caracas ha dado mucho, como ha dado también el país, y tenemos que reorientar, digamos, esta exigencia al cese de la usurpación definitiva. Todas esas protestas que existen de reivindicaciones, también el régimen ha hecho un gran esfuerzo por tratar casi de proteger Caracas, que falte poco la luz, que falte poco la gasolina, como está pasando en todo el país. Entonces, de nuevo, no podemos permitir que se normalice la crisis. Eso es labor de todos nosotros, y orientar todas esas exigencias, requerimientos, a la única expectativa de cambio que tenemos nosotros, que es el cese de la usurpación, y que nos da pie al país que viene. Entonces, vamos a convocar sí manifestaciones, vamos a convocar sí movilizaciones, no solamente de cara a la avenida de la alta comisionada, sino de cara al cese de la usurpación definitiva, aproximar soluciones urgentes que necesita Venezuela. ¿Cuál es la situación más compleja de gobernar sin presupuestos, sin instituciones y además sin su círculo más cercano? Bueno, estar en dictadura, eso es estar en dictadura. Hoy estamos en dictadura, reclamando las competencias del Ejecutivo, sin las herramientas propias de un gobierno, palacio, presupuesto, incluso administración pública o burocracia, acompañamiento e infraestructura. O sea, evidentemente es un reto sin precedentes, es una situación atípica incluso en el mundo, pero que hemos llevado a este momento, porque además creo que hay una conciencia importante del venezolano que depende de todos. Estamos en la búsqueda de la libertad, de la democracia, de cambiar lo que está pasando, que vivimos en dictadura. A veces lo descuidamos ese contexto, pero yo creo que el ciudadano está muy claro, y por eso el respaldo que hemos recibido en cada uno de los estados a nivel nacional, la esperanza que todavía está y existe en Venezuela, porque a pesar de que atravesamos el momento más oscuro, sin duda, de la República, sabemos no solamente que hay luz al final del túnel, sino que Venezuela es de luz y de cambio. Quedan 6 meses para que se acabe su presidencia en la Asamblea Nacional y por lo tanto su presidencia encargada de Venezuela. Se le costó su juramento como presidente encargado por ser presidente de la Asamblea Nacional, porque así se lo permite la Constitución. ¿Se ha replanteado, Juan Guaidó, la táctica para lograr la estrategia? Mira, todos los días, cómo afianzar la presión interna, la presión externa, la presión diplomática, la cooperación internacional para lograr una solución urgente a la crisis. Todos los días estamos reajustando, evaluando, impulsando, empujando. O sea, todos los días estamos buscando más y mejores. Por cierto, no de hoy, de siempre que estamos desde la lucha estudiantil pensando cómo podemos aportar más a Venezuela. Y queda claro que todavía falta, digamos, el ingrediente X, todavía falta ese factor adicional, porque además, debemos decirlo también, lo tenemos, racionalmente lo tenemos todos. Mayoría, la Constitución, el ejercicio de la mayoría, la presión internacional, el acompañamiento, un plan país, opciones de gobierno, atención a la emergencia posible, credibilidad en la ciudadanía, unión de los factores. Es decir, hoy tenemos todos los ingredientes. Por eso digo que falta el último empujón. Además, en la contraparte, un régimen que ya no gobierna, que ya no controla ni siquiera la moneda de circulación legal, que no tiene respaldo popular, que no tiene respaldo internacional, que hemos protegido a los activos y ellos han robado todo el dinero de Venezuela, por lo cual hoy estamos atravesando esta crisis. El reconocimiento implícito y explícito del mundo de la crisis que está viviendo Venezuela. Es decir, tenemos todas las herramientas ahí, por lo cual nos dice que estamos en vísperas de una transición. Ahora, 6 meses en Venezuela suenan a 10 años. O sea, nosotros tenemos que buscar soluciones urgentes, insisto, a esta crisis que estamos viviendo. ¿Va a cesar la usurpación en 2019? Nosotros vamos a tener definiciones políticas de cara al cambio, de cara a la producción de la transición, sin duda alguna en 2019. Le hago una última pregunta y es personal. ¿Cómo celebró Juan Guaidó ayer el Día del Padre y qué le regaló Miranda? En carretera, pues estábamos de gira como muchas veces, como no solamente en 2019, sino muchos años, llevando mensajes a todo el país, pero contento de saber que estamos construyendo un país no solamente para Miranda, sino para todos los niños de Venezuela, que por cierto fue
un elemento bien relevante durante la gira recientemente en Los Andes, en Mérida. Muchos niños, muchos bebés, muchos jóvenes, muchas caras de futuro. O sea, yo creo que el futuro lo ganamos en Venezuela, que tenemos un presidente así bien comprometido, que lo sabemos todos, y por eso el futuro es nuestro, porque estamos decididos a luchar por él. Mirando me regaló una sonrisa y un abrazo, y ahora dice feliz día, papi. Muy bien.